Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos los que nos están acompañando ahora y van a venir acompañándonos a medida que se vaya desarrollando este live. Este live lo hacemos desde el Instituto de Especialidades Médicas, Dr. Gregorio Hernández, y hoy vamos a hablar sobre glaucoma. Vamos a darle unos segunditos más a que algunos nos acompañen y ya podemos ir comenzando. Estamos ya probando. Bienvenidos nuevamente. Hola, buenas tardes. Unos minutitos más y ya vamos a estar dando inicio a nuestro conversatorio sobre glaucoma. Muy bien, vamos a iniciar. En marzo se celebra el mes de glaucoma. Es un mes que utilizamos los oftalmólogos para concientizar y para orientar a toda la población sobre esta terrible enfermedad. Específicamente hoy, 12 de marzo, se celebra el Día Mundial de Glaucoma, donde en muchos países, incluyendo República Dominicana, se utiliza para hacer jornadas de chequeo, de tomas de presión intraocular, también de evaluaciones de pacientes que no tienen acceso muchas veces a las consultas. Y es definitivamente una semana y un mes completo donde se lo dedicamos exclusivamente a esta enfermedad. En República Dominicana, desde el año 2000, se viene celebrando estas jornadas. Este año ha sido un poquito distinto y diferente por la pandemia, pero es una campaña donde se tiene contacto con las personas, se orientan y se examinan a todos los familiares que tienen algún miembro en la familia con glaucoma. Pues iniciamos hablando de qué se trata la enfermedad. El glaucoma es una neuropatía óptica donde el nervio óptico empieza a degenerarse. ¿Y qué es esto? El ojo, como podemos ver aquí, está conectado al cerebro a través de lo que se conoce como el nervio óptico. Es un cablecito que conecta estas dos partes importantísimas del cuerpo humano y es lo que nos permite tener visión. Si ese cable por alguna razón se altera, se daña, entonces ya la visión se ve comprometida. Hay razones por las cuales este cable no funciona y la principal o la más común es cuando la presión del ojo sube. Si la presión del ojo sube, empieza a deteriorarlo y entonces la visión empieza a comprometerse. Otras razones por traumas, es decir, algún accidente, algún golpe que tenga el paciente. Algo muy importante, la raza, y la raza negra es la raza predominante para este tipo de enfermedad y nosotros todos tenemos una descendencia de raza negra, es decir, que eso también influye en que el nervio óptico se deteriora. También está asociado a otras enfermedades sistémicas como la diabetes, la hipertensión, que ya cuando el paciente está descompensado o tiene una diabetes no controlada, puede desencadenar entonces en un glaucoma secundario. Hay otras causas también, como es el glaucoma congénito, es decir, que ya ese bebé viene codificado para desarrollar la enfermedad y desde muy pequeñito empieza ya a presentar algunos síntomas y manifestaciones que tanto los padres como el médico puede detectar y tratar a tiempo. ¿Quiénes padecen glaucoma? Pues padecer glaucoma puede tenerlo cualquiera. Muchas veces pensábamos que eran pacientes más adultos y las personas lo conocen como la enfermedad que le dio a Balaguer, es decir, que es una enfermedad conocida ya desde hace mucho tiempo, pero en realidad es una enfermedad que la puede padecer cualquiera.
niños, jóvenes, adultos, los más viejitos, y puede ocurrir igual tanto en hombres como en mujeres. Es decir, que cualquier persona que tenga la historia familiar, es decir, algún papá, mamá, tío, abuelo, algún familiar directo con la enfermedad, ya es un riesgo para poderla desarrollar, y es un motivo por el cual debes de chequearte con tu oftalmólogo. Además de las causas que ya mencioné, hay otras enfermedades, algunas propias del ojo y otras que no, que pueden desarrollar glaucoma. El glaucoma se ha clasificado de múltiples formas, es decir, de su origen, desde que se hace, también en el tipo, es decir, si el ángulo del ojo está muy cerrado, lo que hace que la presión entonces suba y deteriore el nervio óptico, si hay alguna alteración anatómica en esa configuración del ángulo, que también puede comprometer el ojo, o también puede ser, por ejemplo, secundario a otros medicamentos. Entonces podemos hablar del origen de esta enfermedad, es decir, puede ser de ángulo abierto, puede ser de ángulo cerrado. Tenemos otro grupo, por ejemplo, que son los glaucomas congénitos o los glaucomas juveniles, que también puede ocurrir, los glaucomas secundarios a medicamentos, los glaucomas traumáticos, es decir, es una amplia familia de esta enfermedad que podemos clasificar. Es bueno que ustedes sepan que el glaucoma es la segunda causa de ceguera a nivel mundial y es la principal causa de ceguera irreversible. Es decir, que la visión que se pierde por glaucoma es una visión que no se recupera. De ahí la importancia de hacer el diagnóstico a tiempo. ¿Por qué? Porque generalmente y en estadios más tempranos esta enfermedad no da síntomas, es decir, el paciente dice, mira, yo me siento bien, yo no me siento nada, pero sí puede tener la enfermedad y estarse desarrollando. Ya cuando el paciente ha perdido aproximadamente el 50% de su visión, que eso es mucho, es que empieza a manifestar síntomas, y ya cuando esos síntomas aparecen es que la enfermedad ha avanzado mucho. De ahí la concientización y el motivo por el cual estamos haciendo este conversatorio es que esto se puede detectar con una simple visita al oftalmólogo, donde te vean tu fondo de ojo, te tomen la presión y, si en caso de que el médico lo considere pertinente, hacerte una serie de estudios complementarios, diagnósticos, para poder estadificar en qué estadio estás de la enfermedad. Cuando el paciente acude al médico, que uno tiene ya la sospecha clínica, es decir, veo ciertos cambios, sugerimos entonces hacer lo que son estudios para determinar qué tipo de glaucoma tienes. Y dentro de todos esos estudios está uno que es clínico puramente, que es la gonioscopía. Es uno que se hace en el consultorio con un lente que utilizamos, donde nos permite tener una magnificación de todo el ángulo del ojo. El ángulo es el ángulo de drenaje, por donde todo el líquido que tenemos empieza a fluir y entonces se mantiene una presión estable, vamos a decir, o considerable para cada paciente. El estudio Gold Standard o el estudio ideal para esto es el que se llama campo visual. El campo visual automatizado o campo visual Humphrey, depende del equipo, es un estudio donde nosotros podemos detectar de forma precoz cualquier alteración que pueda haber en el campo visual. Esto nos dice desde antes que el paciente pueda presentar síntomas si hay alteración. Y ya aquellos que tienen síntomas, nosotros entonces poder ver qué tan avanzado está y entonces qué podemos ofrecerle para el diagnóstico, para el tratamiento. Aparte de eso, hacemos lo que es la tomografía del nervio óptico. La tomografía es un estudio anatómico y el campo visual que mencioné es un estudio funcional, donde entonces lo combinamos y hacemos entonces ya un diagnóstico más preciso. La tomografía del nervio óptico nos va a dar la cantidad de fibras de visión que todavía tiene el paciente. Se estima que en el tiempo el paciente va perdiendo algunas fibras de visión, pero en la enfermedad de glaucoma esa pérdida es acelerada y eso es lo que tenemos que monitorear.
Nos gusta, además de tener estos estudios, de hacer el diagnóstico, también nos va a permitir tener un estudio control o de base, donde yo pueda decir, a partir de este estudio, qué tanto me ha variado el paciente y si debo de pasar de un tratamiento a otro para tratar de enlentecer la enfermedad. Lo malo de la enfermedad de glaucoma es que no tiene cura. En la actualidad no tenemos ningún tratamiento definitivo donde podamos decir no, ya desde que inicias esto la enfermedad para. No es así. Todos los tratamientos y todo lo que estamos haciendo ahora para glaucoma básicamente es para enlentecerlo y que no avance tan rápido. En la actualidad no debe existir ningún paciente que sea tratado a tiempo, diagnosticado a tiempo, que quede ciego por el glaucoma. Siempre depende del tipo y la causa, pero si es un paciente que es bastante constante con sus citas, regular con su tratamiento, debe de controlarse en el tiempo. Debemos saber también que hay glaucomas bastante agresivos y que avanzan rápido, que a pesar de uno hacer todos los esfuerzos de tratamiento, puedan entonces desarrollar la enfermedad e ir avanzando. Luego de que tenemos el diagnóstico, primero un diagnóstico clínico, un diagnóstico con estudios, vamos a iniciar lo que es el tratamiento. Antes se pensaba que no existía tratamiento para el glaucoma y mucha gente decía, bueno, si Balaguer se quedó ciego, que tenía todas las posibilidades de adquirir tratamientos y soluciones, ¿por qué entonces pasó? Pero realmente no sabemos específicamente cuál fue la causa, pero definitivamente sí hay opciones terapéuticas y hay muchísimas investigaciones dirigidas específicamente para tratar la enfermedad. El tratamiento de inicio que hacemos es lo que se llama la terapia de tratamiento tópico, es decir, tratamiento con gotas antiglaucomatosas que van dirigidas precisamente a bajar la presión. Se sabe que mientras se mantienen niveles normales de presión, normales relativamente porque cada uno tiene una presión meta, pero mientras podemos disminuir por lo menos un 30% de la presión basal de ese paciente, podemos lograr que el nervio óptico no se deteriore tan rápido. Entonces, de ahí lo importante de los seguimientos. Las gotas que hay en el mercado actualmente tenemos múltiples opciones. Las opciones terapéuticas van dirigidas a diferentes partes del ojo, una para disminuir la producción del humor acuoso, otra para aumentar la salida de ese humor acuoso del ojo, otro para suprimir su producción, o sea que realmente tratamiento y opciones tenemos. Además de iniciar con monoterapia, es decir, una gota, tenemos tratamientos que ya tienen combinaciones fijas, es decir, que tienen 2 medicamentos, 3 medicamentos en uno. Y también tenemos algunos medicamentos orales que generalmente es un coadyuvante de los tratamientos tópicos. Nunca es un tratamiento que se utiliza de manera aislada. Y ya cuando un paciente está en triple terapia, es decir, tiene 3 medicamentos, tiene la pastilla, es que es una enfermedad que ha avanzado mucho y ya ese paciente se prepara para cirugía. ¿Por qué? Porque ya eso es un estadio donde a pesar de nosotros tener el tratamiento con gotas, la enfermedad sigue avanzando. Es decir, que esas son opciones terapéuticas. Hay otro tipo de pacientes que clasifican para hacer lo que es la terapia con láser. El láser es un láser, existen varios tipos de láseres. Está lo que se conoce como una trabeculoplastía selectiva, donde nosotros podemos hacer una ablación del tejido, es decir, podemos tratar de aumentar la salida del líquido, disminuir la presión. Yo le explico a los pacientes que esos láseres generalmente es una especie como de cirugía, pero sin tener que ir al quirófano, donde podemos tratar de controlar lo más que se pueda la presión intraocular. Otra de las opciones terapéuticas son quirúrgicas, es decir, tenemos múltiples microdispositivos que se están desarrollando y que ya están implementados para disminuir la producción del humor acuoso o para controlar la presión del ojo. Otros ya son con dispositivos valvulados, donde se introduce una válvula y esa válvula se encarga de regular la presión del ojo sin que suba a niveles
donde comprometa la visión. Y eso está indicado en cierto tipo de pacientes. Hay que tener un perfil específico para cada tipo de cirugía. Y también, además de los dispositivos, está la cirugía convencional, que es la cirugía de trabeculectomía, donde se hace una especie de fístula, es decir, una vía de drenaje nueva, donde podamos aumentar también la salida de ese líquido, disminuir la presión y mantener el nervio en niveles ya un poquito más controlados. Es importante que todos sepan que como médico personalmente no me gusta catalogar a un paciente directamente con glaucoma. ¿Por qué? Porque es una sentencia de que tengo que usar gotas, tengo que ir al médico. Sin embargo, cuando ya te hacen el diagnóstico de glaucoma, es un momento donde debes crear conciencia y decir, sí, tengo que usar mis gotas, aunque se me olviden, muchas veces pongo una alarma. No quiero ir al médico, bueno, tengo que sacar el tiempo. Esta enfermedad es más difícil, yo diría, que tratar que cualquier otra, porque la mayoría dan síntomas. Pacientes con hernias discales tienen síntomas, le duele la espalda, no se pueden bajar. Pacientes que tengan problemas de migraña también son pacientes que tienen muchos síntomas y le interrumpe su cotidianidad, le interrumpe simplemente hacer su vida diaria. Sin embargo, la enfermedad de glaucoma es una enfermedad que no te permite tú darte cuenta a tiempo. Es decir, que desde que esta enfermedad se instaura y empieza a avanzar, el paciente no lo sabe. Y a veces por desconocimiento, aunque tú le expliques al paciente, mira, es importante tu chequeo, es importante tus visitas, estar monitorizándote, no es tan simple entenderlo cuando no te sientes nada. Entonces sí es un momento para que todos se concienticen, se orienten y digan, bueno, tengo un familiar con glaucoma, un tío, un abuelo, debo chequearme. Y qué bueno que tú vayas al médico y te digan, no tienes nada, estás bien. Pero peor es tú esperar que pasen los años y sí te diagnostiquen una enfermedad. Entonces, en esta tarde, mi consejo de hoy está dirigido a todos ustedes, que aquellos que no han tenido un chequeo oftalmológico se lo hagan para descartar que no tengan la enfermedad y que generalmente las cosas a tiempo tienen solución, tienen mejor forma de poder ser tratada y poder ser resuelta. Es decir, que en este mes, el mes de marzo, estamos concientizando a todos que se chequeen, que lleven a sus familiares y obviamente que aquellos pacientes que ya tienen el diagnóstico cumplan con su tratamiento, cumplan con sus visitas al oftalmólogo y se orienten de todas las opciones terapéuticas que tenemos para ofrecerle a cada uno de los pacientes. Así que yo espero que haya sido de mucho provecho para cada uno de ustedes. Y ahora lo que vamos a hacer es estar contestando algunas preguntas que tenemos para contestar sus dudas. Estamos transmitiendo simultáneamente por Facebook y por Instagram. Me voy a acercar un poquito para poder contestar las preguntas. Tengo algunos comentarios de que le ha parecido bien la charla, que ha sido interesante. Estoy revisando ambos grupos y es el momento para aquellos que tengan dudas puedan preguntar, escribirnos y obviamente también estar presente aquí como están. Alguien pregunta que si un abuelo tiene la enfermedad de glaucoma, si los demás también pueden tenerlo. Y eso sí lo venimos hablando, que la enfermedad de glaucoma es una enfermedad que se hereda, es decir, que se transmite de familia en familia. Entonces, si tienes un familiar directo, un tío, un abuelo con glaucoma, sí es un motivo de chequearse y de chequearse todos. Y si tú también tienes hijos, también chequear a los hijos. Por más pequeño que lo veas o por más pequeño que creas, sí siempre es bueno chequearlo. También preguntan que si el glaucoma se opera.
Sí, el glaucoma se opera. En la actualidad, como mencioné, tenemos múltiples tratamientos quirúrgicos dirigidos a este tipo de enfermedad para poder controlarla, no curarla. También preguntan que cuáles son los síntomas. En estadios iniciales, el paciente no tiene síntomas, es decir, no va a sentir absolutamente nada. Y de ahí lo peligroso, porque entonces el paciente dice, pero yo me siento bien. Ahora, cuando ya la enfermedad empieza a avanzar, el paciente empieza a sentir que la visión se va como apagando. Y generalmente se apaga desde afuera hacia adentro, es decir, desde la periferia, la visión viene perdiéndose, viene reduciéndose y va quedando como una especie de túnel, donde el paciente ve como a través de un túnel. Sin embargo, todo lo que está por fuera no lo puede ver. El campo visual es la parte que puedes ver mientras estés mirando al frente, todo lo que pasa a tu alrededor, que lo puedas ver. A medida que tienes glaucoma, eso se va reduciendo y ya cosas que pasan aquí la vas perdiendo de vista. Otra forma de ir perdiendo visión por glaucoma es que empiecen a aparecer ciertas áreas negras o borradas, que tú digas, mira, estoy viendo ahí que hay una persona, pero hay un área que la veo borrosa, no la veo. Entonces esas áreas borrosas se van juntando hasta formar una gran área donde no hay visión y se compromete entonces la visión. En pacientes que ya avanzan mucho, que la presión es muy alta, pueden experimentar dolores de cabeza, dolor en el ojo, muchas veces se irradia lo que es cabeza y cuello y se puede manifestar así. También tuve una paciente recientemente que empezó con un dolorcito de cabeza que se fue agravando en el tiempo con dolor en el ojo y ella investigó muchas cosas, pero no pensó en que era en el ojo y definitivamente estaba haciendo lo que es un glaucoma de ángulo cerrado. O sea que por más pequeño que sea, el ojo no duele y si duele debe de haber una razón que tenemos que investigar. Otra pregunta es que si esta enfermedad da en ambos ojos o solo en uno y si puede transmitirse de un ojo a otro. Esa es muy buena pregunta. Generalmente el glaucoma es una enfermedad asimétrica, es decir, empieza en un ojo y luego en el otro y no necesariamente siempre van a la misma velocidad. Hay uno que va un poquito más adelante que otro y es algo bueno que sepan que no se transmite, no es una enfermedad de transmisión, es una enfermedad que se hereda, que el paciente empieza a desarrollar y solamente ocurre, como le digo, si es un glaucoma, depende, la mayoría de los glaucomas primarios son bilaterales, es decir, ocurren en ambos ojos. ¿En qué caso solamente ocurriría de un solo ojo? En caso de que sea un glaucoma traumático, o sea, te diste un golpe directo en ese ojo, entonces ese es el único que hace la enfermedad de glaucoma. O tuviste exposición a un medicamento que te colocaste y reaccionaste de forma inadecuada, también puede ser un glaucoma. O sea que hay razones por las que puede ocurrir, pero generalmente es una enfermedad asimétrica. Otra pregunta, ¿cuáles son los riesgos del implante de válvula y el cristalino? Toda cirugía tiene riesgo. Generalmente esta es una cirugía bastante, yo diría que segura, porque el implante valvular se coloca en la parte externa del ojo, solamente introducimos el tubo hacia la cámara anterior y eso entonces va a hacer que la cirugía no sea tan invasiva, vamos a decir, de inicio y no comprometa tanto como está la visión. Pero es una cirugía bastante segura. Riesgo que tiene, bueno, que el implante no funcione, pero generalmente uno lo prueba antes de colocarlo. Otro es que no logre controlar suficientemente la presión, porque no se trata la causa de base, en caso de que esté asociado a lo que es un glaucoma neovascular, es decir, por una hipertensión descontrolada, una diabetes no controlada. Entonces, si yo no controlo esos cambios que están asociados a la diabetes, a la hipertensión, aunque ponga mi dispositivo valvular, funciona inicialmente, pero puede que no sea tan efectivo.
Es decir, que generalmente los dispositivos valvulados son dispositivos bastante efectivos. Otra razón otro riesgo sería que la presión del ojo te baje mucho, y baje mucho produciendo lo que se llama un desprendimiento coroideo, y entonces tengamos lo opuesto, un ojo hipotónico, como uno diría bastante blandito, porque la presión esté muy baja. Entonces tenemos que ahí hacer ciertas maniobras y ciertos medicamentos para subir la presión y mantenerlo en niveles más estables. Pero como le digo, es por lo general un procedimiento bastante seguro. Estoy viendo las demás preguntas. ¿Cuáles son los síntomas? Que ya lo hablamos, que es bastante difícil tener síntomas, a menos que la enfermedad esté muy avanzada. Y vamos a revisar de este lado también. Tenemos aquí una cajita de preguntas que pueden ir dejando sus preguntas. ¿Es el glaucoma una sentencia de ceguera aún con tratamiento? Aquí la puse, aún con tratamiento bien llevado. No necesariamente. Hay glaucomas donde podemos lograr tener un buen control, ya sea con gotas, con cirugía, y la enfermedad no avanza, se hace lenta y el paciente mantiene su visión a lo largo de la vida, y no necesariamente es una sentencia de que te vas a quedar ciego. Ahora, si no te ocupas, si no haces tus chequeos, sí pudiese ser una causa por la que tu visión se comprometa. No tiene cura, pero sí hay muchos procedimientos dirigidos a tratar de mejorar la presión y controlarlo lo más que se pueda. Otra pregunta dice que a veces los ojos... Bueno, esta es una pregunta fuera del tema, pero podemos contestarla, que dice que muchas veces le pican los ojos, que siente que ve niñitas y cositas moviéndose. Eso puede tener varias causas. Es importante saber tu edad. Generalmente esto ocurre en pacientes mayores de 50 años, donde puede ocurrir lo que se llama un desprendimiento de vítreo, y entonces el paciente ve lo que nosotros conocemos como flotadores o moscas flotantes, y eso sería una causa, que eso con el tiempo empieza a desaparecer o ya te acostumbras a verlo y no lo vuelves a ver más. Si eres más joven, hay que ver si has tenido algún trauma, si tienes algún defecto refractivo no corregido, es decir, si tienes astigmatismo y no está corregido. Y el hecho de que tengas picor en los ojos está asociado a múltiples causas. Algún proceso infeccioso, ojo seco, puede ser incluso hasta fatiga visual, conjuntivitis alérgica. Mi recomendación es que te cheques para realmente conocer la causa y poder tener un tratamiento entonces oportuno para lo que estás padeciendo y que te puedas sentir más cómodo. Ahora, en tiempos de clase virtual, hay muchos pacientes y principalmente niños con dolores de cabeza. Sí, eso es una afirmación muy cierta. El tema de la virtualidad nos ha afectado, nos ha impactado de diferentes formas, socialmente, psicológicamente y visualmente definitivamente también. Porque estamos pasando largas horas frente a un monitor, haciendo clase con los niños cogiendo su clase diaria, y muchas veces también nuestro tiempo libre o tiempo de recreación, después de pasar horas en el trabajo o con los niños, también es en un celular, revisando Instagram, Facebook, recreándonos. Entonces estamos pasando largas horas del día pegado a dispositivos electrónicos que definitivamente con el tiempo nos producen cansancio visual, resequedad en los ojos, y pacientes que necesitaban lentes pero estaban compensando ese defecto ya se descompensa porque son largas horas donde ya no se pueden controlar. Es decir, que mi recomendación para los padres que tienen niños y están asistiéndoles con la virtualidad, traten de buscar actividades distintas, que su tiempo libre no sea usar un celular, usar un Nintendo. Aquellos padres que puedan proyectar las clases en un televisor, en una pantalla, es lo ideal, porque mantener los ojos fijos en una misma posición por largas horas
en niños que están en crecimiento pueden entonces inducirle defectos refractivos, principalmente como la miopía, ya producidos secundarios al uso de dispositivos electrónicos. Es decir, que es algo, yo como madre también sé que es difícil, pero es bueno tomarlo en cuenta. Entonces yo creo que terminamos las preguntas, recordándoles lo importante del chequeo oportuno, el chequeo a tiempo y concientizar a cualquier persona que ustedes conozcan que tenga la enfermedad que se chequee, sus familiares, y aquel que no ha tenido un chequeo o algún encuentro con un oftalmólogo, este es el momento de tomar conciencia y hacer su visita. Así que buenas tardes y gracias por su sintonía.